estúpido. Bueno, ¿qué tal? Gabriel Ruistein, gracias por venir, ¿cómo anda? Gracias Buenas por noches. la invitación. Bueno, ex viceministro de Economía, crítico de gobiernos anteriores, sin embargo, acompañó a Sergio Massa y bueno, muchos lo respetan por eso, ¿no? Porque desde su crítica, usted se sumó el año pasado al gobierno, el año anterior. Y hoy, Gabriel, ¿cómo está viendo este momento? ¿Por qué los mercados le han dado la espalda al gobierno y al ministro Caputo? Yo veo que el mercado está exigiendo la solución de dos temas que son muy importantes en Argentina, que es la parte fiscal y la parte cambiaria. Si querés, te diría que la Argentina anduvo bien con dos situaciones diferentes en la época de la convertibilidad, al principio, especialmente en 92, 91 un poco, 92, 93, 94, y después 2002, 2003, 2004, 2005, uno Menem, otro Dualde Kirchner, ¿sí? La economía anduvo bien en esas épocas. Al principio hubo superávit fiscal en la convertibilidad. Fue más robusto el superávit fiscal durante el principio de Néstor Kirchner. De Néstor, los sí, gemelos famosos. Los famosos gemelos que tienen que ver, no son algo que ocurre de casualidad. Y la situación cambiaria era estable, obviamente, en la convertibilidad. También fue estable una vez, yo estaba ahí también con Lavagna, que se pudo domar algunos conatos de inestabilidad vendiendo dólares, que llegó a 4, 3.90 y después bajó a 3 y se quedó planchado en un sistema de flotación administrado durante varios años. La inflación anual era 5%. En los dos casos no hubo controles de precios. La economía crecía, en un caso con dólar bajo, convertibilidad, en otro caso con dólar alto, durante Kirchner. Y los gobiernos que hicieron eso les fue muy bien políticamente. Ahora, dos veces nosotros desperdiciamos esas condiciones. Podemos en otro momento, si te parece, discutir por qué. Y ahora entiendo yo que de alguna manera ese orden macroeconómico logrado en el pasado está ahora implícito en la idea de, bueno, ustedes empezaron a ordenar la parte fiscal y lo hicieron, si querés, en forma muy brutal, pero lo hicieron. Lo hicieron. O sea, yo le reconozco a Milei un gran mérito en haber ido al superávit fiscal rápidamente. Por supuesto que tiene que ser de mucha mejor calidad, pero con un costo muy alto a nivel social. Sí, pero el costo, eso si querés lo hablamos, pues yo creo que ahí no lo hicieron bien. O sea, la recesión... ¿Era necesaria la recesión? Para mí era una recesión, en este caso, que no era precedida por una salida de capitales como fue en 2018-2019, que en ese caso es inevitable, era evitable. Podías tener una recesión de 1 punto del PBI según mis estimaciones. El Excel no es lo mismo que la realidad, pero casi 6 puntos de PBI sacando la parte incluso de agro es exagerado. Para mí no lo hicieron bien. Hubo errores, llamémosle técnicos, dentro de una situación que admito muy complicada. Y a veces ¿No fue buscada esa recesión? Porque pareciera que la buscó hasta Milei, ¿no? Yo creo que, no sé si fue buscada, pero una vez que empezó, encontraron una parte que fue positiva, que fue muchas empresas, pymes sobre todo, y particulares vendiendo dólares para poder llegar a fin de mes. Pero ahora, y eso les ayudó a bajar el dólar. Ahora no hay nada. Entonces esa parte les gustó, creo. Claro. El otro no sé si fue buscado, creo que ellos pensaron que iba a haber una brutal recesión, pero si hay consistencia cuando te dicen cambiamos la parte fiscal, el ajuste de impuesto inflacionario por ajuste fiscal, en sí mismo se puede demostrar que no es recesivo. Y la devaluación no era nuevamente por una fuga de capitales y demás, era para bajar la brecha, no era para licuar salarios. Por lo menos así yo siempre lo entendí. Incluso mi propuesta inicial con Massa en agosto de 2022 era eliminemos el déficit fiscal y devaluemos para bajar mucho la brecha cambiaria, pero en los modelos que hacíamos nosotros, que hacía yo, era el salario real se perjudicaba 1 mes, 2 meses y después volvía, porque el objetivo de esa devaluación era bajar la brecha cambiaria y no el salario. Claro. Normalmente no es así. Y acá se pulverizó el salario también. Y acá se pulverizó. Para mí eso es un error. Es un error, fue innecesario, fue un error de política económica que tiene que ver
cómo venía el mensaje dolarizador. Claro, a eso iba. Ahora, se dice, y muchas veces los economistas dicen que hay que plantear certidumbre, que la economía hay que basarla en base a la certidumbre. Ahora, el gobierno ha planteado incertidumbre, porque el presidente hablaba de que el peso era un excremento y ayer Caputo le dijo a los banqueros, el peso va a ser fuerte. Hablaba de dolarización, ahora se olvidaron de la dolarización. Que no había emisión y hay emisión. Entonces, sí, yo creo que ahí el discurso, quedaron presos de un discurso que después tuvieron que ir dándolo vuelta, pero el discurso inicial, que incluso cuando ganó las PASO, Milei, sí, el dólar blue ese domingo saltó 20%. Sí, claro. Porque ellos venían diciendo, vamos a dolarizar sin dólares. El mercado leyó, el dólar se va al demonio. Vamos a decir, el peso es un excremento, el dólar se va al demonio. Les dijo, si viene una hiperinflación, nos viene bien para licuar cosas. Entonces, con esa impronta llegaron al gobierno. Entonces, después cuando las empresas fijaron dólar a 1.500, 2.000, no es para extrañarse, claro, porque ellos alimentaron esto. Después dijeron, no, vamos, después el dólar bajó por X diversas circunstancias, que incluso Milei dijo, el dólar baja porque la base monetaria está fija. Fíjense, dicen, están 10 trillones de pesos y nosotros compramos dólares y aún así están 10 trillones y por eso baja el dólar. Y después desde ese momento subió 80% a la base monetaria. Entonces no nos extrañemos que suba el dólar. Porque de esos 7 y pico de trillones que subió, yo estimo técnicamente que ponele 5, casi 5 fueron demandados genuinamente y 3 sobraron. Hubo un sobrante de pesos, estos 2 meses últimos especialmente, hubo mucho sobrante de pesos, una baja de tasas de interés demasiado fuerte y suba del dólar. Entonces no es una demanda genuina de pesos, es un error de política monetaria, que ahora están queriendo tímidamente revertir, pero nos costó 2, 3 meses de lío cambiario, que ahora es muy difícil de controlar. ¿Y está controlar. el gobierno en un callejón sin salida? Preso de... Hoy Orlando Ferrer hablaba de capricho, de que el presidente estaba caprichoso. No quiero juzgar al presidente, sino a la situación. Yo no te sé decir está caprichoso. Por supuesto que uno va quedando preso de sus palabras. Si vos decís, voy al crawl 2% todo el tiempo y el año que viene voy a ir al 1%, de pronto si tenés que hacer una unificación o algo parecido a eso y salta 30, 40%, tambaleás, ¿no? O sea, hay un problema de credibilidad. Si lo ves en perspectiva, acordate que Menem falló en los primeros intentos y después de 2 años recién la pegó con la convertibilidad, casi 2 años. Esto podría llegar a ser como una falla que haya en el camino y después remediarlo. El tema es difícil seguir con el cepo todo el tiempo. Pero lo que pasa, Gabriel, acá... Y es difícil solucionarlo. Bueno, está bien. Ahí es donde pero estamos ahora vamos a ir a lo del cepo. Pero volviendo a esto, y a ustedes que estuvieron en el gobierno además, sabe que lo que se destruye hoy cuesta después. Hasta el año pasado, en diciembre, el fondo pronosticaba un crecimiento de la economía que venía en crecimiento de 2,5 para este año. Y ahora se está destruyendo empleo, pymes, empresas. Las perspectivas son, la verdad, desalentadoras. Digo, ¿cómo hace después el gobierno para reconstruir lo que se destruye en 6 meses? Yo te diría que ahora la parte que podés tener un moderado optimismo es que es posible y probable que el salario real de aquí en adelante crezca. Es cierto que no va a crecer mucho, es cierto que todavía hay una ola de desempleo, es cierto que parte del salario se va a gas y luz y demás, pero si permanentemente el salario empieza a crecer, eso te va a determinar un aumento del consumo, que no va a ser B corta, va a ser lento. Pero para que el salario crezca, a las empresas les tiene que ir bien, y hoy a las empresas no les está yendo bien a la Argentina. El salario, digamos, tiende a crecer porque, si bien hay un tema de desempleo, no es tan violento, y hay una tendencia, primero, bajó mucho el salario, es lógico que los reclamos estén... Y los márgenes empresariales en general son altos en el agregados. Si bien a las empresas no le va muy bien, eso es una cuestión un poco de sincronicidad. Las empresas no le va bien, pero unitariamente tienen márgenes elevados. En la medida en que coordinadamente todos los salarios vayan aumentando, va a ser difícil no acoplarse a eso, y en ese sentido podemos esperar una moderada reactivación. Juan. Rubén, te
Recién decía usted, es difícil sostener el cepo mucho tiempo, pero también es difícil desarmar el cepo. ¿Qué hay que esperar de acá adelante? Hay una encerrona evidente ahí y hay una reacción del mercado en función de esa encerrona en la que ha entrado el programa del gobierno. ¿Cómo se puede desencadenar a partir de ahora? Esa encerrona tiene que ver con la dificultad de comprar dólares de aquí en adelante. El gobierno logró comprar 10.000 millones de dólares netos aproximadamente, 12.000, 11.000, y tiene 1.000 y pico de reservas netas positivas contra 60.000 millones de dólares de activos en pesos que pueden llegar a querer convertirse en dólares. Entonces, bueno, puedes levantar el cepo con semejante debilidad. Necesitas dólares. Todo lo demás que están diciendo del tema de los puts y del tema de los pasivos remunerados, yo no le doy ninguna importancia. Da lo mismo que el pasivo esté en el Banco Central, que esté en el Tesoro, todo eso. Yo tengo un análisis muy diferente a eso. Pero sí necesitas dólares para abrir el cepo porque inmediatamente, suponete, hay una 10% de esos 60.000 se quieren convertir en dólares, 6.000 millones. Si vos no tenés nada, el dólar vuela. Entonces vos no podés exponerte a una hiperinflación por abrir el cepo mañana porque sí. Ahora, necesitas dólares y como no los podés comprar genuinamente, menos con el sistema del dólar blend, donde hay también una trampa, vas a necesitar sí o sí que alguien te preste. Ahora, en un momento se hablaba de que venía con 30.000, con 20.000, con 15.000, 10.000. Vos necesitas que te presten dólares. Normalmente es el Tesoro americano el que motoriza esto, sea por sí mismo, sea a través del fondo. Entonces, creo que muchos están prendiendo velas para que gane Trump, para ver si Trump ayuda a Milei. Claro. Ahora, bueno, y hasta que gane Trump no se va a mover nada, porque ¿qué va a hacer? El fondo va con esta inestabilidad que hay en Estados Unidos. Está difícil. ¿No? Y aparte el fondo depende del Tesoro americano para nueva plata. Exacto. Una cosa es que te presten plata para que les pagues a ellos. Otra cosa es que tengas nueva plata para Argentina, que ya debe 45. Entonces, el tema es, esa nueva plata está difícil de conseguir. Y es mucho más difícil conseguir. Hay una cosa que el gobierno actual, no sé por qué, en el acuerdo con el fondo, no firmó lo que nosotros habíamos conseguido, que era que te acepten intervenciones cambiarias. Nosotros lo habíamos logrado después de mucho tiempo, que el fondo lo acepta. Ahora cuando lo aceptó no había dólares, con lo cual quedó un poco en teoría. Pero habría que, porque vos necesitas que te den dólares, que te presten a mediano plazo dólares, poder intervenir en el mercado si hay necesidad de intervenir, y con eso podés unificar, devaluar, unificar, para que el dólar nominal esté estable. Vos necesitas eso es algo fiscal y estabilidad nominal del tipo de cambio. Eso es algo que en su momento le costó el puesto a Caputo cuando era presidente del Banco Central por un cortocircuito con el fondo. Sí, pero en una situación que, digamos, ellos venían con déficit fiscal. Macri no aprovechó, por ejemplo, que tuvo 3 puntos de suba de tarifas. En vez de aprovecharlo para eliminar el déficit fiscal, invirtieron en energías renovables, esto que el otro y demás. Entonces veníamos con déficit fiscal y tuvimos una gran fuga de capitales, una gran reversión, mucho endeudamiento y gran reversión. Bueno, ahora, si vos decís, yo tengo equilibrio fiscal, que es una precondición, entonces necesito cierta estabilidad en el tipo de cambio, porque si no desbarato todo y puedo tener una hiperinflación aún con situación fiscal bien, puedo tener un conato inflacionario muy fuerte. Eso es entendible y es entendible que intervengas en un paciente, llamémosle como Argentina, medio epiléptico, donde tiene un ataque, tenés que tener dólares. Siempre funciona así, la convertibilidad funciona así. En el 2003, 2002, 2003, funcionó así. Tenés que intervenir en los momentos difíciles. Tenés que tener dólares, pero por ahí no necesitas demasiado. Tenés que asumir un cierto riesgo y con 7.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares, animarte a abrir el cepo, porque si no vas a tener una situación muy complicada. Ahora no lo están consiguiendo. Milei viaja, pero no está consiguiendo dólares. Entonces ahí el mercado creo que se pone inquieto y dice, bueno, ¿cómo sigue esta película? Porque no le vemos, como se dice... ¿Usted ve cómo sigue? Y bueno, yo creo que vamos a tener que esperar... Como consultor económico... Y tenemos que, yo creo que el escenario de gobierno, como lo plantearon ellos, Kroll del 2%, después el 1%, después 0%, todo ese escenario está perdiendo probabilidad, está ganando un escenario más complicado donde puede haber un episodio complicado en el trayecto hasta que unifiquen. Si tienen dólares, cuanto más dólares mejor lo van a poder hacer y en ese sentido solucionar el tema cambiario. Porque hoy están diciendo, bueno, no tenemos apuro, pero no tenemos apuro.
Pero así como vamos, nunca el central acumula dólares por el dólar blend. También no pueden defender si hay atraso o no cambiario si tenemos una brecha del 50%. Acordate que Milei decía, bueno, logramos la brecha del 0 entre el dólar importador y el CCL. Hoy está en 30 y pico %. Sí. O sea que se les escapó la tortuga, el tema se les descompaginó. Entonces, hoy tienen que hacer una nueva hoja de ruta y yo creo que sin apoyo externo no se puede salir del cepo, pero sin salir del cepo la economía queda medio paralizada y no solucionamos los problemas cambiarios y la economía no va a funcionar bien. Ni se va a recuperar bien tampoco. Bueno, gracias Gabriel. Gracias. Gracias. Nos estás acompañando en esta noche con el hashtag Cachetazo del Mercado.